Todas las novedades sobre poesía, cuentos y novelas. Todas las editoriales con la voz de sus autores. Matías Berna conduce Con Todas las Letras. Quinta temporada. No tengo casa, no tengo celos, toda mi vida en una flor. Todos los miércoles a las 19:30 horas por Radio Universidad, FM 90.1. Busco en el cielo la luna nueva, el frío cielo esperando el gong. Hola oyentes de Radio Universidad, soy Matías Berna y los invito a compartir un nuevo programa aquí por la 90.1, la radio de la Universidad Pública del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y como en cada encuentro y con la literatura como excusa, así decimos siempre, les quiero contar que vamos a tener buenas recomendaciones literarias, vamos a tener muchas noticias para compartir. Vamos a tener en el final la voz del escritor Marcelo Gobo directamente desde San Martín de los Andes. Marcelo, que recientemente acaba de ganar el Premio Internacional de Cuentos Juan Ruiz de Torres, va a estar leyéndonos algo de su autoría para cerrar este espacio. Y también tendremos buena música y seguimos agrandando y ensanchando nuestra agenda y nuestras propuestas, porque en la voz de las editoriales, que con eso vamos a comenzar el día de hoy, tendremos la voz de Lorena Curruinca, amiga de la casa también, que nos va a contar un poco acerca de el colectivo Semilla, esta editorial que ya tiene su historia, su camino recorrido con publicaciones y organizaciones de encuentros y ferias autogestivas. Así que con esta pequeña introducción ya nos metemos de lleno en Con Todas las Letras y vamos a escuchar entonces a Lorena Curruinca, la voz de las editoriales y el colectivo Semilla. Hola, soy Lorena Curruinca, una de las editoras, junto a Jerónimo Nivazo, de Colectivo Semilla, editorial de poesía de Bahía Blanca. Desde 2010 que editamos a distintos poetas de Argentina y alguno que otro de Uruguay y de Chile. Editamos hasta ahora 13 libros, digo hasta ahora porque en 2018 fue la última vez que publicamos un libro, pero el proyecto sigue en tanto proyecto cultural. También organizamos la Feria de Editoriales Autogestionadas desde 2008 y este año fue la 12ª edición. Nos pueden seguir en redes tanto como en Facebook con Colectivo Semilla, en Instagram con todo lo que tiene que ver con la feria, así que les invitamos a seguir. El proyecto editorial en sí empezó mucho antes de poder hacer efectivo un objeto libro con el sello. Antes editábamos una revista que se llamaba Esto no es una revista literaria, y en cada número había 2 o 3 o 4 plaquetitas de poetas. Así que creo que ahí habíamos hecho más de casi 50 plaquettes. No sé, en que estaba desde Germán Arens, Natalia Molina, Diego Carballar, Marina Cohn, y después, en 2010 salió una antología y después editamos a distintas poetas del país y de Chile y de Uruguay, como Cristian Gómez Olivares, William Johnson, Valeria Cervero, Marisa Brito Barrote, Marcelo Díaz de Córdoba, Jorge del Valle, Natalia Canova, Nicolás Belmete, entre otras personas. Y los proyectos que pensamos a futuro es al menos continuar con la feria y viendo la posibilidad de si no seguir en formato papel, seguir en una versión digital. Así que muchas gracias por el espacio y la escucha. Vamos con las recomendaciones literarias y también después para el final tenemos algunas lindas noticias para compartirles si es que andan por Capital Federal en estos días, durante el mes de abril y mayo. Hay lindas novedades, así que quédense. Comenzamos con Miguel Gaya, querido poeta, que vuelve a Ediciones en Danza con su libro Tríptico de la Memoria. 1/3 de lo que vemos lo recordamos, 1/3 de lo recordado lo comprendemos, 1/3 de lo comprendido es verdad. Con estas líneas, a modo de prólogo, comienza uno de los libros de poesía
más conmovedores de Miguel Gaya, este autor nacido en Ayacucho, que en el año 1979 integró aquel grupo Onofrio de poesía descarnada junto con el gran Javier Cofreses y Joño González, miembros del comité editorial de la revista de poesía La Danza del Ratón. Desde su creación por los nombrados en 1981 hasta su transformación en 2001 en lo que es ahora la gran editorial En Danza. Bueno, ha publicado Miguel Gaya más de media docena de títulos en esta editorial. Tríptico de la memoria rescata la observación profunda de un autor de mirada periférica, ultrasensible, elocuente y permeable. Recurrentemente volvemos nosotros a Ediciones En Danza porque sigue creciendo su catálogo con grandes poetas nuestros, así que esta no es la excepción. Miguel Gaya nuevamente con libro nuevo, Ediciones En Danza, Tríptico de la Memoria. Voy a hablarles de una editorial maravillosa con más de 20 títulos publicados que el sábado pasado celebraron 4 años desde que están haciendo grandes libros de poesía. Es Editorial Chantén, y en dicha celebración también se acaba de publicar y dar a la luz un nuevo libro de Natalia Litvinova titulado Sonca Manos de Oro. Y creo que, bueno, hay que buscarlo, que creo que ya está en todas las librerías, por supuesto, ya se dio el punto inicial en Capital Federal. Junto con Susana Villalba y Javier Galarza estuvo ahí Natalia Litvinova, de quien hemos tenido también el placer de escuchar poemas suyos aquí en Con Todas las Letras. Y nuevamente con este libro nos deslumbra con esta propuesta y nos invita a transitar un recorrido construido con sus manos, su mirada, su historia. El prólogo es de Susana Villalba y les voy a compartir una parte del prólogo que dice: dichoso quien no tiene una patria, la contempla todavía en sus sueños. Esta frase de Hannah Arendt abre otro de los libros de Natalia Litvinova, dice Villalba. El libro es Cesto de Trenzas. Bueno, esta poeta no tiene una, sino 2, que quizás es como tener ninguna. Pero si toda patria es una construcción, los poetas, las poetas lo saben y ayudan a construirla tanto como a deconstruirla. Igual que a la infancia se recuerda un poco se inventa, un poco se mezcla con otras y con lo que se fue imaginando a la par de lo vivido. Igual que la patria, dice Susana Villalba, y todo ello no solo ha quedado en sensaciones e imágenes, está también enredado como interpretación particular de una lengua. Natalia Litvinova tiene 2, pero elige una tercera que es la poesía, con la que busca e inventa libro tras libro una patria y una infancia. Uno de los sellos con que se reconoce a un artista como tal es su capacidad de crear un mundo, adentro y a la vez afuera del que todos compartimos como convención, porque no es solo una capacidad, es una intención, una posición. Y en este sentido la poesía de Litvinova no es autobiográfica ni anecdótica. La patria y la infancia que recorre en sus libros tienen menos de verdadera anécdota que de lo perdido, de lo deseado, de lo repudiado, de lo soñado, de lo escuchado y de lo falsamente recordado, y de lo que quedó en tránsito entre la lengua madre y la de adopción. Por eso hay cierta atemporabilidad en que conviven distintas épocas. Por eso no hay un lugar preciso, sino espacios para que aparezcan en escena algunos momentos. Esto es algo de lo que dice Susana Villalba en el prólogo de Sonca Manos de Oro de Natalia Litvinova. Librazo, nuevo libro calentito, ya está en todas las librerías, de la mano de Chantén Editorial. Y ahora les quiero presentar un autor local, bien ahí los locales, publicando, produciendo, creando. Él es de Sierra Chica, que vive actualmente en la ciudad de La Plata, comunicador social. Estoy hablando de Jonathan Pender, que acaba de publicar su primer libro titulado Mujeres Fuertes y fue editado por PAMP Publicaciones. Al respecto, Julieta Santos, que es la editora de esta editorial, dice: las mujeres entendemos mucho de mandatos, de estereotipos, de sacrificios, de renuncias y postergaciones. Sabemos lo que es callarse la boca, mirar al piso, caminar con miedo y sobre todo
conocemos bien lo que significa salir a guerrear la vida con fortaleza todos los días. Pero ¿qué nos mantiene en pie? Este libro de Jonathan Pender nos convida 8 historias, 8 nombres, 8 mujeres fuertes, y así nos abre a un asunto muy propio. Cuenta, y en ese decir nos muestra que podemos permitirnos ser débiles, que debemos aprender a abrazarnos en la vulnerabilidad, y nos interpela a asumir que lo que nos rompe todos los días también se puede romper. Jonathan Pender, escritor local, celebramos mucho el nacimiento de este libro, Mujeres Fuertes, editado por PAM Publicaciones de su colección narrativa. Así que prontito ya lo tendremos seguramente en nuestras librerías. Se vive y se traduce es un libro imprescindible que todos y todas deberíamos tener, no en nuestra biblioteca, en nuestras manos, en nuestros bolsos, en nuestra mochila, en nuestra mesa de luz, editado por Entropía, y su autor es la querida Laura Widner. En tanto teoría, que en griego significa observación, de ahí que en la cultura la palabra se asocie a una objetividad con frecuencia huidiza, la de la traducción se puede resumir en 3 preguntas y un solo endecasílabo. ¿Cuándo es el deadline? ¿Cuánto pagan? ¿Pagan? Eso de ningún modo significa que no sea posible teorizar al respecto. Quiere decir más bien que no hay teorías de la traducción que nos surjan de forma muy directa de la práctica, que no sean la práctica, que es ante todo un método para observar el mundo y en ese mismo acto transformarlo. De esa modesta alquimia, Laura Widner, una egregia poeta, traductora y cronista del oficio, sabe mucho. Se vive y se traduce es una biografía laborable y sobre todo una historia de amor a las palabras, así como a los mundos cuyos límites trazan o borran con su estela, con su pequeña música. En apariencia, un diario que incorpora aforismos, anécdotas, ensayos, traducciones propias y de colegas de manera indistinta. Se vive y se traduce es un relato urdido en muchas voces, un coro de ventrílocos amigos. También son los apuntes para una teoría vivida intensamente, pero enunciada al paso, sobre la ambigua y amorosa ciencia de traducir, que es siempre una gimnasia colectiva. Esto lo dice Ezequiel Seidenberg en relación a este libro, Se vive y se traduce, de Laura Widner, editado por Entropía. La era del individuo tirano, el fin de un mundo común, de Eric Sadin, es editado por Caja Negra Editor. Este libro, perteneciente a la colección Futuros Próximos, tiene la traducción de Margarita Martínez. ¿Con qué nos encontramos? Con episodios desconcertantes de la vida contemporánea, como la viralización de teorías conspirativas, la polarización cada vez más marcada de la opinión pública o el ascenso de figuras políticas que se alimentan del humor de las redes sociales, tienen para Eric Sadin una raíz común. Para comprender estas circunstancias en su conjunto, no alcanza con señalar como su principal causa la precariedad a la que nos arroja el actual sistema económico, ni simplemente condenar los hechos en base a un moralismo autocomplaciente. Más bien hay que interpretarlos como manifestaciones de una nueva condición del sujeto contemporáneo que, si bien se hizo carne en la última década, se remonta a más de 2 siglos atrás y tienen en el individualismo su predominante. Uno de los críticos más agudos de la mutación tecnológica en curso asume en este libro un prisma diferente al de sus anteriores trabajos para hacer foco en el impacto sobre la psicología individual y colectiva. Al fin de penetrar mejor en la disposición espiritual de nuestra época, Eric Sadin traza una genealogía que comienza con el proyecto emancipador del individualismo liberal en la figura de autores como John Locke o Alexis de Tocqueville, pasando luego por el mito del propio de la cultura neoliberal y el narcisismo de masas de las sociedades de consumo, para terminar con el aporte definitivo de la industria, de lo digital, a partir de un análisis exhaustivo de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. Este complejo proceso desemboca en lo que el autor diagnostica como la era del individuo tirano, el advenimiento de una condición civilizatoria inédita caracterizada por la abolición progresiva de todo cimiento común, para dejar lugar a un mundo en el que el yo
representa la fuente primera y en general definitiva de verdad. La era del individuo tirano se llama el libro El fin de un mundo común, de Eric Sadin, editado por Caja Negra Editora, de esta colección Futuros Próximos, con traducción de Margarita Martínez. Bien, dos noticias. También tengo para hablarle, me había olvidado, que por último tenemos acá otra recomendación, y es El tercer paraíso, de Cristian Larcón, que fue el ganador del premio de novela Alfaguara en 2022, que lo comentamos también en uno de los últimos programas del año pasado. Dijo el jurado al respecto de este libro que es una novela que abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. Un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Hasta allí acuden sus recuerdos de la infancia en un pueblo al sur de Chile, las historias de sus ancestros, su abuela, su madre. También el exilio a la Argentina y cómo en ese destierro son las mujeres quienes siembran la huerta, los jardines, la solidaridad, lo colectivo. Novela sin género, híbrida y poética. Leer El tercer paraíso es entrar en un instante al universo de Cristian Larcón, autor de este viaje literario, botánico y feminista que, lejos de agotarse en una primera lectura, nos pide volver sobre el texto para poder responder a las múltiples preguntas que plantea. Ambientada en diversos paisajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. Librazo de Cristian Larcón, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022, El tercer paraíso. Bien, les dije que teníamos noticias, hay dos noticias antes de terminar con este segmento. Una es que si llegan a andar de viaje por Capital, ahora que se vienen fines de semanas largos, o alguno que frecuentemente ande por allí, bueno, y andan por los subtes, hasta mayo hay más de 60 audiocuentos que pueden descargarse a través de una serie de códigos QR que están ubicados en las paredes del pasaje Newton, en la Galería Obelisco Norte, que conectan las estaciones Carlos Pellegrini de la línea B, Diagonal Norte, y de la línea C, y 9 de Julio de la línea D de subte. Está buenísimo eso también para que uno, mientras espera el subte o va viajando, pueda ir escuchando recitados de distintos autores y autoras. La iniciativa esta fue promovida en conjunto por el área editorial de Impulso Cultural del Gobierno de la Ciudad, Subtes de Buenos Aires y la agencia Una Brecha, y ofrece, por supuesto, a quienes pasen por allí una selección de relatos breves de escritores y escritoras leídos por diferentes referentes de la cultura. Para eso se trabajó en la sistematización y puesta a disposición del público de audiocuentos como Basura para las gallinas, de Claudia Piñeiro, No mata, de Gabriela Cabezón Cámara, Deuda o desgracia, de Jorge Consiglio, Las cajas de Unamuno, de Agustina Basterrica, 6-2, de Sonia Budazzi, Teoría de las cuerdas, de Andrés Neumann, y Un solterón, de Santiago Craig, entre, por supuesto, muchos otros. 60 audiocuentos entonces para disfrutar bajo tierra en los subtes de Ciudad de Buenos Aires. Y volvió, después de tanto tiempo de receso, el Festival Leer, con la participación de un centenar de editoriales. Esta es la 4ª edición del evento y se realizará el 9 y 10 de abril en San Isidro, y por supuesto recupera la presencialidad con stands, mesas y actividades junto a escritoras y escritores. Luego de 2 años de ausencia, en 2020 fue suspendido cuando se desató la pandemia, y el año pasado se hizo de forma virtual. Ahora sí vuelve la presencialidad al Festival Leer bajo el lema Letra y Música. Se celebrará, como dijimos, la 4ª edición, y participarán, entre otros, Leila Guerriero, Fabián Casas y Diego Frenkel, el vocalista de La Portuaria, además de un centenar de editoriales que ofrecerán, por supuesto, sus mejores títulos. Con esto entonces terminamos nuestro segmento de recomendaciones y noticias literarias. Hasta las 20 horas, escucha Con todas las letras. Final por hoy, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 19:30.
Nos vamos a ir con la voz del escritor Marcelo Gobo, ganador del Premio Internacional de Cuentos Juan Ruiz de Torres, recientemente otro premio más que cosecha Marcelo, premio que el jurado ha dicho que este trabajo tiene entre sus valores la diversidad de sus textos y su divertido e inteligente diálogo con la tradición literaria. Así que un placer, también un lujo que nos damos como todos los miércoles de tener nuevas voces aquí en este espacio de la 90.1. Gracias como siempre a Cata Pim Beltramela, que hace magia desde los controles. Gracias a ustedes por estar. Vayan a las bibliotecas, lean en sus casas, en familia, lean en la escuela, vayan a las librerías y por supuesto sigan en Radio Universidad. Mi nombre es Matías Berna, nos encontramos entonces el próximo miércoles. Abrazo grande a la distancia, chau. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Gobo de San Martín de los Andes. Un saludo para los y las oyentes de Radio Universidad de Olavarría. Y voy a leerles primero un microrrelato que está en un librito llamado Mini y se llama Cerdos. Ante la gente del pueblo, solo aseguraba haber visto a un cerdo caer del cielo. No faltó el melómano que sugiriera que la joven había tenido una sobredosis de Pink Floyd, ni la cabo primera que insinuara que Solcito había estado tomando cosas raras. Sin embargo, la mayoría opinaba que se había vuelto loca nada más. Y la hubieran llevado hasta el hospital más cercano de no haber muerto todos aplastados por la atronadora e imprevisible lluvia de cerdos. Ahora vamos a cambiar un poco el tono y voy a leerles el poema que abre la tercera parte de Relámpago y Trazo, incluido en Voces del Lácar. Esta tercera parte se llama Marcas del Tiempo y ese primer poema dice: si la función del tiempo es dejar marcas, ¿de qué sirve? Tirar los juncos y las monedas, voltear los naipes, mirar los astros, quemar los caparazones de las tortugas. Nada habrá de impedir la misma piedra, nada podrá evitar el desconcierto, o el amor, el desconsuelo, la alegría, nada podrá callar las palabras en las que había que escribirse. Es verdad que en cada cicatriz supe perderme, y que en cada extravío me bañé 2 veces, para no ser los mismos Río y yo, y así darle al error besos de lengua. Pero solo me arrepiento de creer que aquí y ahora, fuera de la muerte, la pasión y el éxtasis, la única certeza es el pasado, ese lifting que los años le practican a la memoria. Si me entregara a la desconfianza, tal vez en estos surcos permearía aquello que en el devenir del trazo debió transformarse en carnadura, pero la herida sangra entre resignaciones y el anhelo de irse. La letra, mientras tanto, se hace puente bajo el sol del relámpago que apura. Su paso en la mirada y en la piel atestiguo los renglones que he vivido en esa multitud que fui. Y en cada espacio en blanco el testimonio de lo imborrable me sorprende, quizá porque se atreve a ignorarme, tallando en mí la faz de cada época bajo la eterna profusión de máscaras. Muchas gracias.